festejar el que haya agrupaciones como la de los empresarios de Parlamento que estén en continuidad intentando discutir, debatir, comentar, darle las vueltas necesarias, criticar, acordar el conjunto de temas que se refieren al tema del plátano, puesto que aquí en esta isla el tema del plátano es la columna vertebral de esta isla. Hay otras islas que tienen otras columnas, yo qué sé, Lanzarote, su turismo. En este caso, la isla de La Palma, ¿para qué les cuento a ustedes? El tema fundamental es la agricultura y el tema fundamental es el plátano. Entonces, en relación con esto, voy a intentar reflexionar algunas cosas al hilo de lo que se ha estado diciendo y sobre todo al hilo de lo que ustedes viven, de lo que todos vivimos y de lo que todos más o menos vamos conociendo y sabiendo. En primer lugar, ya lo decía don Santiago, el presidente Asprocan, hay una buena noticia. Acaba de aprobarse en la coyuntura actual. Es verdad que estamos en el último año del 2007 al 2014 y que esto va a funcionar solo para el año 2014. Pero en cualquier caso que haya habido 40 millones de euros para los plataneros de la Unión Europea, de los cuales 20 sean para la sociedad, para los plataneros canarios, es algo que realmente merece una felicitación por un trabajo francamente bien hecho. Y lo ha hecho la OPEP. La OPEP, que además tiene un profundo sentido de dirección desde la sociedad canaria y de don Leopoldo Collocan, para qué no decirlo, de don Leopoldo Collocan. Esos 20 millones unidos a los 141 millones que teóricamente todos los años vamos recibiendo, hacen del orden de las antiguas pesetas 27.000 millones de pesetas. No hay un solo cultivo en la Unión Europea que tenga esa ingente cantidad de dinero. Esto hacia afuera no debemos insistir mucho porque no, porque somos conscientes, pero hacia adentro tenemos que ser muy conscientes que somos. Antes alguien lo comenté, creo que el señor, ¿cómo se llama? El representante de la empresa, el señor Riego, perdón, el señor Riego antes lo comentaba, es que somos la envidia de los cultivadores de cualquier fruta, hortaliza o similar que exista en cualquier territorio de la Unión Europea. Es un poco en ese sentido, por lo tanto, no tenemos nadie que esté en mejores condiciones que nosotros para hacer una gestión de matrícula. Nadie tiene una sensación de red de seguridad para que nos sintamos inseguros. Entonces, en ese escenario es donde prácticamente vivimos. Y no obstante, Asprocan, que la preside don Santiago, y que además es verdad todo lo que le ha dicho, y sobre eso insistiremos, Asprocan no decide nada, quien decide son los OPP, es verdad lo que dice don Santiago. Y que por lo tanto nos sitúa el tema en que si hay una OPP que ha salido, pues resulta que la unidad es verdad que es voluntaria y que alguien se puede salir sin necesidad de otras historias al margen de lo que podamos comentar. Pero en cualquier caso, ¿eso qué supone? Una derrota. Yo no entro en este momento en quien tenga razón o no tenga razón, pero que haya una unidad que se rompe es una derrota por el que se marcha y por los que nos quedamos. Si a mi juicio nos preguntamos, ¿hay razones para criticar los estatutos y la función de Asprocan? Yo digo, infinitas. ¿Hay razones para salirse de Asprocan? Yo digo, ninguna. Es mi opinión. Y en ese escenario donde debemos intentar trabajar fundamentalmente, porque es un poco a partir de lo que sabemos, de la experiencia histórica, etcétera, etcétera, para intentar saber exactamente por dónde nos pueden llegar las dificultades y cómo debemos intentar plantear las soluciones. Yo tengo una finca que la hizo mi abuelo cuando era un bebito y que prácticamente tiene 110 años de antigüedad. Los plátanos llevan en estas islas más de 120 años. Y allá por 1910, la prensa de aquí, si ustedes tienen curiosidad, decía contra el plátano jamaicano nos está poniendo al filo del abismo. Hace más de un siglo. Quiero decirles con esto que 120 y tantos años, al margen del vino, por razones muy distintas, no ha habido nunca en Canarias un cultivo, el tomate por supuesto que no, nunca un cultivo que haya sido capaz de tardar tantísimo tiempo, que durar tantísimo tiempo como el que en este momento tenemos y que en La Palma es el cultivo rey. Pero ese cultivo, y me van a permitir que comente un poquito las distintas etapas del cultivo porque son tremendamente pedagógicas, nos enseñan a mi juicio un montón. Durante una primera etapa, cuando estaban muy controlados por los ingleses que incluso financiaban
a las exportaciones fundamentalmente de Gran Canaria y de Tenerife, que era donde había puertos donde se podía mandar los productos perecederos, pues las exportaciones básicamente iban a Inglaterra. Después ampliaron varios otros países de la Europa rica, pero no iban a España. El plátano era un artículo de lujo y la renta per cápita en España no permitía consumir artículos de lujo. Y durante un montón de tiempo los mercados eran libres. Y los exportadores canarios, las empresas exportadoras canarias, ¿qué tenían que hacer en el exterior? Competir. No había otra. Es decir, tenían que intentar colocar contra los de Jamaica, contra quien rayo fuera, y en principio cada quien, desde su ámbito de organización, tenía que buscar su espacio. Y ganaba espacio que lo hacía mejor, pero lo hacían mejor en el ámbito de competir sanamente las empresas, incluso las canarias, unas con otras, allá en Europa. También es verdad, como todos lo sabemos, que no solamente se competía allí, sino que se competía aquí. Mi abuelo me contaba las historias por las cuales algunas personas se dedicaban a intentar llevar a cosecheros de uno a otro almacén, de uno a otra empresa, contándoles milongas como las que ustedes conocen 120 años después. Las mismas historias que a nosotros nos cuentan y que en el fondo significan que se sigue haciendo competencia allá, pero también se hace competencia aquí. Segunda etapa. La fruta canaria, especialmente a partir de los años 40, 50, comienza a tener dificultades para competir en el mercado francés, en el mercado inglés, en el mercado alemán, al tiempo que el ámbito y el nivel de renta per cápita en España comenzaba a subir y hay todo un trasvase de nuestras exportaciones desde Europa hacia la península. Hacia los años 60, 60 y pocos, ya era mayoría, lo conocen ustedes, sobre el plátano que se iba a la península. A partir prácticamente de los poquitos tiempos después, casi solo iba a la península. Y en la península, ¿qué hacían las empresas? El libre mercado, competir. ¿Qué iban a hacer? Competir. Estábamos en una situación de mercado libre y que por lo tanto, en un mercado libre lo que se hace es competir. Cada quien utiliza los instrumentos que mejor sabe y teóricamente el que lo hace mejor, el que es más eficiente, el que trae más calidad, pues prácticamente es el que consigue mejores condiciones. Pero en el año 1972, hay una cosa que se llama el régimen económico y fiscal, en donde se percibe ya, hace 40 años, donde se percibe que la competencia de otros ámbitos plataneros, especialmente la banana, comienza a poder perjudicar el ámbito del mercado peninsular y se dice en el año 72 en el REF que el mercado peninsular se considera mercado exclusivo para el plátano canario. Y se establecen barreras mediante las cuales ningún plátano de ningún otro origen puede entrar en la península. A partir de ese momento, mercado cautivo. Pero en ese mercado cautivo, las empresas que tenían que hacer, competir. Tenían que competir para buscar exactamente la eficiencia, las condiciones mejores, y prácticamente era como si una especie de OCM 20 años antes. La OCM, recuerden ustedes, ahora podemos hablar de ella, que en el fondo establecía barreras. En este caso, lo que se establecen no son barreras, son murallas chinas, en el sentido que se prohíbe la entrada en el año 72 hasta el año 93, primera OCM del plátano, que seguro que muchos de ustedes no solamente conocen, sino que la han vivido. Y en ese periodo de tiempo, del año 72 al 93, lo que se hacía era competir. A partir del año 93 era la primera organización común de mercado. Había tres patas, si ustedes recuerdan. Primero, ayudas compensatorias, donde yo recuerdo, entre otras cosas, aquí al colega, en una pelea que hubo monumental sobre cómo se distribuían las ayudas compensatorias, Santa Cruz de la Palma, probablemente en alguna de las manifestaciones más multitudinarias de esta isla, por las razones que todos ustedes saben, que llevaba cogido la barba un chivo, que aquí abajo ponía consejero de Agricultura. Pero que quería decir con aquello que había desde ese año, desde el primer momento, una disputa para llegar a ser más justa, algo que en principio ustedes probablemente recuerden y no es el caso en este momento repetir. También estaban las licencias, no sé si ustedes se acuerdan, las licencias se daban para que los plataneros canarios se pudieran poner en partenariado, es decir, en combinación, en cooperación con otras empresas de otros sitios, para poder compartir lo que podía suponer la entrada en España de producciones plataneras de otros ámbitos. Y lo que hicimos los canarios con las famosas licencias es para que se nos caiga la cara de vergüenza una tras otra, todas las caras de todos los canarios. De caerse la cara de vergüenza. Y eso también hace falta recordarlo. No es cuestión de que somos unos tíos estupendos, no, somos unos cabritos a veces.
Y es fundamental no para otras historias, sino para recordar que en determinados momentos, cuando uno tiene nada más que ver la punta de la nariz, se equivoca. Y además actúa de acuerdo contra sus intereses. Simplemente porque el corto plazo no coincide con el largo plazo. Es un poco en ese periodo de tiempo, también estaba la protección arancelaria, que es la que en estos momentos están descrestando con lo que todo presupone. En cualquier caso, ahí comenzó a iniciarse, a pesar de todas estas historias, especialmente por lo que se hizo con la licencia, comenzó a abrir la nariz y a abrir la ventana la banana. Y comenzó a aparecer de todas maneras con una cifra relativamente escasa. ¿Qué se hacía en este periodo de tiempo? Pues básicamente en el sentido de que estaba prácticamente cerrado el mercado peninsular para nosotros con estas tres barreras, pues se competía. Comenzaba a haber otra cosa distinta, pero en principio, en términos estadísticos, lo que se hacía correctamente era competir. Pero a partir del año 2006, los aranceles, que era el fundamental barrera para la entrada, comienzan a descrestarse. Los 40 millones que conté al principio es como compensación a que se bajan los aranceles y que por lo tanto tenía que ver con lo que en este momento estaba pasando. Es a partir de este momento cuando aparece una situación, a mi juicio, nueva, distinta, que es la que estamos viviendo con la misma política y los mismos instrumentos de toda la vida. Estamos en una situación nueva en donde competir aquí y allí como toda la vida es una actitud absolutamente suicida. Y sobre eso vamos un poco a hablar, porque hay datos, ustedes los conocen. El señor Riesgo nos comentaba, pero en cualquier caso, el que en Barcelona, normalmente en Barcelona, la cantidad de banana que se vende es casi la mitad, el 50%, de acuerdo con los datos que además Juan Nuez Llanes, que este año no nos acompaña y que todos los años nos acompaña, a cualquier persona que tiene interés en los temas plataneros, nos envía la información gratuitamente para que sepamos exactamente cómo funciona. En cualquier caso, en números redondos y para no enredarnos, del orden del 36, 32, 37. Este año, la información que tengo hasta junio, es que la situación de la importación de banana es igual que el año 11. La información que tengo del año 12 hasta junio. Yo no sé si de junio para acá ha cambiado mucho y si es en ese caso, pero me extrañaría, porque es una tendencia como muy tal. Es un poco a partir de este momento, ¿cuál es el verdadero problema en la actualidad? Lo decimos todos. Lo dice Europlátano y lo dice Asprocar. Y lo decimos todos. Y si todos decimos que el principal problema es la banana americana, africana o de cualquier origen, ¿cuál es la estrategia a seguir? El competir como entre nosotros, como cuando estábamos en un mercado libre y cuando teníamos el mercado protegido para todos nosotros y cuando no había banana que vender en la península. No. En este momento lo que se necesita es completamente distinto. En el fondo, el objetivo fundamental del año 2012, a mi modo de ver, consiste en intentar mantener la cuota que todavía tenemos en la península y hacer posible aumentarla. Todo tipo de esfuerzo debe ir dirigido a donde nos están dando leña, a donde hay pelea, en donde están compitiendo con nosotros, de manera que a mi juicio, intentar sacar fruta a Alemania o a Francia o a cualquier otro sitio, que es distraer esfuerzo, en cualquier caso esos sitios son propiedad de la banana. El nuestro es hasta ahora propiedad nuestra. Y por lo tanto la estrategia consiste en intentar mantener esto y porque en el fondo nuestra situación se mantiene porque hay 10.000 plataneros en Canarias, entre los cuales la mayoría relativa es de la isla de La Palma. Y porque hay 10.000 cosecheros plataneros, no porque haya 20 grandísimos cosecheros con 100 fanegadas, no. Porque hay 10.000 cosecheros plataneros en Canarias, la Unión Europea tiene la política agrícola común y tiene el apoyo a los plátanos canarios. No porque haya 400.000 toneladas, no. Porque hay 10.000 cosecheros en las islas. El que no tenga esto claro es que probablemente está poniendo en grave riesgo lo que supone, porque como ustedes entenderán, en la Unión Europea dice que vamos a ver que esto se está cada vez concentrando más la propiedad y que cada vez son más poquitos los que obtienen cantidades ingentes de dinero. Le cerramos el grifo. Con más razón que un santo. Lo han hecho en otras ocasiones cuando han sucedido fenómenos de estas características y con mucha razón. Por lo tanto, el objetivo, que es mantener la cuota en la península, es a partir de mantener los 10.000 porque es la única forma de que sigan llegando recursos
Ayer comenzaron a discutirse los presupuestos europeos para 2014-2020. Y vamos a ver cómo salimos. Vamos a ver cómo salimos. Y tenemos que salir, a ser posible, con 10.000 cosilleros. Igual que en el año 2020, a lo mejor yo ya no estoy aquí con ustedes porque soy un pureta, pero el año 2020, que en vez de 10.000 haya 11.000. O cualquier tipo de cosa. Pero observen ustedes, el apoyo que se da no es a la cantidad de fruta, es a la presencia social, a la presencia ambiental, paisajística, ecológica, en donde La Palma juega el papel que tiene que jugar como isla bandera del tema del plátano. Sepan ustedes y no se pongan bobitos, que en el fondo el futuro del plátano en Canarias es lo que decidan los plataneros de la isla de La Palma. Y tienen que ser conscientes porque eso también, aparte de ser una enorme posibilidad, es una enorme responsabilidad. Y en el fondo estamos en este momento en una circunstancia en donde si el principal embate y combate es con la banana, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice cualquier libro, cualquier persona, cualquier profesional de estos temas, es gestionar conjuntamente la oferta. Y que no por ser yo Gran Canario y tener una fruta formidable, o por ser tú chicharrero, o por ser tú de Barlovento, no. En este momento los 10.000 son los que nos interesan. Cuanto menos agricultores quedan, más débiles somos. Y es un poco en ese escenario donde decimos, hace falta una gestión conjunta de la oferta y que, entre otras cosas, de una vez, por ejemplo, defina calidades homogéneas para cualquier plátano. Y en este sentido, no me digan, por favor, que el plátano de La Palma es distinto del plátano de la isla de La Gomera. Las calidades homogéneas. Porque nuestra pelea está en presentar una unidad de diseño y una unidad de proyecto y una unidad de salvación de un sector en nuestro mercado casi exclusivo, a ver si de ahí tiramos para otro sitio. Pero es un poco en ese escenario donde, en principio, ¿por qué no tenemos nosotros unos fletes comunes? Los tomateros, que tienen muchísimo menos potencia, al margen de los líos que tengan, tienen contratados los transportes ellos en bloque y obtienen unos precios muchísimo mejores que cada una de nuestras 6 OPP y cada una de dentro de las 6 OPP, que a lo mejor en este momento los plataneros canarios, estamos contratando 30 tipos de fletes distintos. Y nos toman por el pelo por cualquier sitio. ¿Y por qué? Porque no estamos haciendo una gestión conjunta de la oferta. Estamos obligados. No es que sea una cuestión, hombre, a mí me interesa, a lo mejor sí, pero competir, no. Es que en este momento competir significa hacer lo que seguimos haciendo, y es competir entre nosotros. Ustedes se dan cuenta, la banana americana nos acaban de indicar que comienza a hacer publicidad, pero es que han llegado a más de un tercio del mercado peninsular sin gastarse un euro en publicidad, porque le estábamos haciendo nosotros el trabajo. Nosotros en Canarias le estábamos haciendo el trabajo para que ellos entraran aquí sin gastar un euro y sin mover una pestaña. Es un poco en ese sentido cuando prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es definir que competir entre nosotros es una torpeza suicida. Repito, competir entre nosotros en las condiciones actuales es de una torpeza excepcional, porque además seguimos compitiendo aquí. Seguimos diciendo, ya que lo que haces en esa cooperativa, entra aquí para la mía que te doy, no sé qué, y todavía lo seguimos haciendo. Y en este momento, el seguir con las viejas historias, con las viejas estrategias y con los viejos esquemas de 120 años, de 115 años, no nos llevan a ningún sitio y menos al futuro. En este momento estamos en unas condiciones absolutamente nuevas, distintas, que en este momento lo que ocurre es que, y ahora entramos en el problema fundamental. En este momento, personalmente, ustedes saben que hay una comisión entre Asprocan y Europlátano para ver si Europlátano entra o Europlátano no entra. No tengo especial interés en entrar en ese debate. A mí lo que me parece más fundamental es, y ahora intentaré explicarlo, preguntarnos, ¿cómo es posible que después de estar luchando un montón de años por transformar a Asprocan no haya conseguido prácticamente nada sustantivo? Perdone, don Santiago, se lo digo con toda cordialidad, sobre todo porque eso no es su responsabilidad. Esa no es su responsabilidad.
es la responsabilidad de las OPP, como usted antes muy bien dijo, de todas. Es un poco en ese sentido, es decir, ¿cómo no avanzamos en la gestión conjunta de la oferta, que es la necesidad de salvarnos? Y entonces, a partir de ahí, mi opinión es que Asprocan tiene un fallo de concepción, un fallo estructural. En sus estatutos es una organización que nace prácticamente maniatada, que es la expresión de don Santiago. Nace maniatada. Porque en este momento se intenta que las empresas exportadoras, ahora las OPP son la expresión de las empresas exportadoras. Son la expresión de las empresas exportadoras que una con otra pues intentan hacer lo que todos conocemos. Pero en este momento resulta que lo que hay que hacer es la gestión conjunta de la oferta y las empresas exportadoras son los adalides de la competencia entre ellos. Y entonces el grave problema que tenemos es cómo rayos organizarnos a partir de un conjunto de instituciones que son incompatibles. ¿Cómo rayos vamos a trabajar conjuntamente? ¿Cómo don Santiago puede dirigir Asprocan si prácticamente cada vez que intenta hacer algún tipo de cosa le dan el derecho de veto? Usan el derecho de decir, miren ustedes, hasta aquí yo llego, pero a partir de aquí yo no llego. Entre otras cosas porque es voluntario. Es un poco en ese escenario donde prácticamente lo que tenemos que plantearnos es cómo es posible que todavía quienes han estado, en el fondo además, quienes han estado compitiendo y quienes lo han hecho bien, son los que prácticamente a lo largo de todo este tiempo ganaban, en cualquier caso, o engañaban. Yo conozco los dimes y diretes del casino de Galdar, como cualquier conocerá, el casino y el mentideo de cualquier ciudad, en donde fulano dice, ¿te enteraste cómo le engañamos a fulanito? ¿Cómo? Y entonces hacemos esto prácticamente como un deporte nacional. El deporte nacional nuestro no consiste en competir con la banana, sino competir entre nosotros y reírnos entre nosotros y pegarle patadas en las espinillas. Y entonces, a partir de ahí, la imagen es que quien tiene el voto son las OPP, que son las organizaciones que solo saben competir, que solo saben enfrentarse, que son incapaces de llegar a acuerdos para que el señor presidente de Asprocan, que en este momento es don Santiago, pero que puede ser cualquier otro, tiene las manos atadas. Y por mucho que don Santiago quiera en este momento plantear la contratación de los fletes en común o las normas de calidad en común, cosas que son de cajón de sencillas, y alguna otra que después comentaremos, pues resulta que no puede poner de acuerdo a quienes de principio dicen que no se ponen de acuerdo y que yo no me siento en la silla con aquel. Y en esas estamos, es un poco en ese sentido, donde prácticamente da la impresión, miren, la última transformación de Asprocan, aparte de otras cuestiones, Asprocan ahora ha nombrado una asamblea con 30 miembros. Yo creo que es la única asamblea del mundo en donde los miembros de la asamblea no tienen derecho de voto. Atiendan, existe una asamblea en donde los miembros de la asamblea no tienen derecho de voto. ¿Por qué? Pues porque el voto solamente puede ser de las OPP, que se quiere mantener la vieja imagen de la competencia y el competir entre ellos como tabla de salvación, de que por aquí vamos a conseguir las cosas que en este momento nosotros no conseguimos. Entonces, incluso en ese escenario, pues resulta que hasta hacen cosas tan extrañas como para crear una asamblea. En el fondo no es otra cosa que un aceite cosmético, porque en el fondo lo que dicen son, un momentito, vamos a votar, yo quiero votar, no, las OPP son las que votan. Votan para intentar organizar el trabajo en común los que son incompatibles de trabajar en común. Y es un poco en ese escenario donde don Santiago se encuentra pegándose taponazos contra cualquier pared. Cualquier persona que estuviera como don Santiago e intentara hacer las cosas bien, se encontraría que sería imposible poner de acuerdo a quienes por principio, por historia, por tradición, y es que además, y perdonen ustedes lo que les digo, es que da la impresión de que las OPP imprimen carácter como los sacramentos. Y que a mí usted no me hable de la OPP, yo soy de la OPP, o como si fuéramos del Madrid o del Barcelona. Y que en un momento determinado hay obediencia ciega, lo que dice el de arriba es lo que dice hasta el último de la fila, como si fuéramos un partido político de los de antes. Y tenemos que entender que las OPP, es decir,
El pertenecer a una OPP no significa que yo piense lo mismo por pertenecer a esa OPP. Faltaría más. Cada quien tiene su forma de ver las cosas distinta, personal. Cada vez que alguien tiene criterio propio, opina como le da la real gana. Y esa opinión es la que en un momento determinado, pues, si estamos en mantener la actual situación de Asprocan, ojo con lo que se puede plantear, al menos en mi opinión, es imprescindible una Asprocan o algo que se llame como ustedes se llamen, pero que sea una organización de todos los plataneros de Canarias por las razones que yo he indicado. Pero esa organización que tenía, lo hemos dicho, profesionalidad, transparencia, democracia. Cualquier organización que pretenda hacer lo que cualquier sociedad civilizada se plantea, cualquier sociedad civilizada hoy dice, quiero ser transparente, quiero tener profesionalidad y quiero ser democrático. Dense ustedes cuenta que hay momentos determinados en que esa asociación va a tener que tomar medidas duras. Y los ciudadanos solamente entenderemos las medidas duras cuando tengamos plena confianza en la transparencia y en la profesionalidad y en la democracia de las instituciones que nos estamos dotando. Si no, difícilmente va a ser posible que cuando alguien diga que hay que hacer una pica de no sé cuántos kilos, pues que alguien diga, mire ustedes, no juego a esa historia. Y esas posibilidades tenemos que buscar unas estructuras que sean sencillas, modernas y eficientes. Y la sociedad moderna ha descubierto una forma que es la que usamos los ciudadanos en las sociedades civilizadas para organizarnos cuando nos encontramos en cosas parecidas. Y es la que parte del principio fundamental de un hombre un voto. Y que probablemente si las OPP, por ser incompatibles, son las que están maniatando la posibilidad de llevar adelante los correspondientes proyectos y las correspondientes gestiones que nos hace falta a todos los plataneros canarios, ¿por qué no organizamos Asprocan de otra manera? ¿Por qué en vez de colocar como portavoces y como elementos, como agentes exclusivos del sentir y el devenir y el futuro de los plataneros, en vez de las OPP, ¿por qué no lo hacemos con el conjunto de los cosecheros de la forma que cualquier sociedad civilizada sabe hacerlo? Mediante unas elecciones en donde pueden presentarse los sindicatos, puede presentarse ASPA, COA, PALCA, yo qué sé, la UGT, o un conjunto de ciudadanos que dicen, yo me quiero presentar, yo tengo un proyecto para la gestión común de la oferta y yo tengo enorme interés en estar en contacto con aquellos de cualquier otra isla que dicen, chacho, vamos a por el flete común de los transportes del plátano a la península. Que entre otras cosas, como los barcos, prácticamente el único elemento que tienen para ir de vuelta a la península, traen para acá cantidad ingente de cosas y el único otro elemento es que carguen plátanos para llevárselos a la península. Estamos en unas condiciones inigualables para poder llegar a unos contratos de flete de transporte tremendamente beneficiosos para nuestros bolsillos. Y ahí no estoy hablando de pajaritos ni de historias, para nuestros bolsillos. Disminución notable de costes, como algunos de nosotros ya ha hecho, a lo pequeñito, uniéndose con algunos otros, diciendo, ya que si en vez de ser yo solo, lo hago contigo, con otro y el que más allá, nosotros tenemos experiencia de eso en Gran Canaria, en pequeñita escala. No les cuento a ustedes nada como si eso se hiciera desde la perspectiva de tal. Y entonces, en un momento determinado, lo que tendríamos que hacer es pedirle al gobierno de Canarias que facilitara el tránsito de una situación que en este momento está maniatada, incapaz de tomar las decisiones fundamentales que se tienen que tomar y la gestión conjunta de la oferta, pues lo que hay que hacer es transformarlo. Y entonces, en este momento, pues, ¿qué se podía hacer? Pues algunas de las cosas ya las dijo don Santiago. Algunas de las otras cosas las puedo yo comentar con ustedes en lo que, en mi opinión, esto pudiera representar. Está claro que las calidades, en este momento, el que aparezcan en la península, tropecientas calidades de plátano canario, no nos benefician ni al que tiene la mejor ni al que tiene la peor. No nos benefician a ninguno. Dese ustedes cuenta que nuestro contrincante no somos entre nosotros, sino que es el otro. Y que la mejor manera de luchar con otro, que está con el 36% de la cuota y del cupo, la única manera es ser tan fuertes como ellos o demostrar ser más fuertes y lo podemos ser. Lo que pasa es que tenemos que dejar en la gaveta del abuelo las historias y las estrategias que teníamos antes, porque no nos sirven. Y lo que tenemos que usar ahora, sensatamente, con sentido común, con
sensatez, son los instrumentos que en este momento nos permiten actuar sobre la realidad que en este momento tenemos. No digamos ordenar los cultivos. Es verdad que en un momento determinado, pues resulta, ¿qué está pasando ahora? Que todo el mundo las plantaciones nuevas las hace en agosto. ¿Quién de ustedes no hace la nueva plantación, el nuevo semillero en agosto? Todo el mundo lo hace en agosto. ¿Qué supone eso? Lo saben de sobra. Lo saben de sobra que nuestra producción, que fundamentalmente tiene la enorme ventaja de ser anual, en un momento determinado, como determinados meses históricamente eran los mejores, pues yo no voy a hacer boom. Todos plantamos las nuevas plantaciones en agosto. Y ya saben ustedes lo que pasa. Y hay una situación que no tiene ninguna razón de ser. Ojo, desde el punto de vista individual es lógico que se haga lo que se hace hoy. Pero desde el punto de vista colectivo es un disparate. ¿Cómo podemos organizarlo? Desde todos. Desde cada quien lo que hago. Yo hago también, yo planto en agosto. El primero. Soy bobo. Dirá todo el mundo con razón. Pero si hubiese una gestión conjunta en que nos dijese, vamos a ver, haciendo nuestros cálculos y haciendo nuestros diseños de negocio y de tal, pues resulta que no tiene ninguna razón de ser esa. Entonces, oye, que yo me voy a sentir perjudicado. Vamos a verlo, lo estudiamos. Porque resulta que probablemente sea muchísimo más rentable para todos tener una producción distribuida a lo largo del tiempo e incluso hacer posible, y si es necesario, de acuerdo con los acuerdos a los cuales lleguemos, con compensaciones así yo planto en febrero, que además no es la época adecuada de la planta ni de la platanera, pero que en un momento determinado resulta que a lo mejor yo puedo ganar más precio, etcétera. Lo que les quiero decir, o el tema de lo que son los cultivos sostenibles. Nuestros compañeros de ABUSA hace un ratito nos estuvieron explicando un montón de cosas. Esas cosas que nos han explicado probablemente dentro de poquito tiempo son generalizadas, obligatorias. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Adelantarnos. El tran-tran que en este momento hemos llevado hasta ahora, resulta que tenemos que seguir el tran-tran. Tampoco es cuestión de volverse loco todo el mundo y que ahora un platanero tenga que ser una persona desquiciada. No. Lo que hay que hacer es lo que están haciendo muchos de nuestros cosecheros y que en el fondo lo que están diciendo es que, oye, por ahí hay que ir, entre otras cosas, por la trazabilidad, por el tema, en una ocasión determinada, por las razones que fuera, mandamos una producción ecológica a Europa y resulta que estaba contaminada y no en la finca, sino en la correspondiente instalación de empaquetado. Ya, yo por Dios. Es un poco en ese escenario donde tenemos que hacer o contratar la publicidad con fundamento, don Santiago. Usted tampoco es culpable en este caso, seguro. Pero no se puede contratar sin hacer un concurso donde entren perfectamente las empresas que tienen que entrar y no haya una sensación, subrayo, sensación de amaño, en donde, ¿qué ocurre? Que comenzamos a perder confianza en los cosecheros. Y entonces habrá que ir a ocultar cosas y a no sé qué, y ambigüedades, y no hay ninguna ambigüedad. Entre otras cosas, lo que nosotros decimos, y hacia el futuro, las cuentas de esa institución deberían de estar colgadas en Internet. Ya, coño, dirán algunos, en Internet. Para que nadie se prense historias y para que sepa todo el mundo qué pasa con su dinero. Y que la transparencia sea tan absoluta. Alguien dirá, pero tú estás loco, vamos a poner en el ámbito de la competencia. En Internet. Estas organizaciones unitarias que necesitan ser fuertes y poderosas, serán fuertes y poderosas en confianza. Si hay respeto. Si no hay confianza y respeto, esos son los que te entienden. Entonces, esto que estoy diciendo es humo. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que tiene que hacerse así. Igual una boquilla de precio. Mira, hace 2 días, el día 21 de noviembre, por supuesto, esto que les digo no es un precio en temas desde la perspectiva estadística. Corte Inglés, Madrid, 22 de noviembre, hace 2 días. Banana, 1,49 euros, kilo. Plátano de Canarias, subasto la cifra. ¿Cuánto? 1,49 la banana. El plátano de Canarias, 3,95. 3,95. Es decir, cualquier consumidor que vea estas 2 cifras, ni puntitos negros, ni historia, ni nada que funcione. Es decir, esto es hace 5 años. En el mes de noviembre
estábamos en las mismas condiciones que ahora. La pica que hubo en el mes de enero y febrero fue monumental. Era predecible y se sabía. Una organización que busca la gestión conjunta de la oferta nunca permitiría jamás que los precios fuesen estos. Y si a los minoristas se subían los precios como le diera la gana, la publicidad que pagamos a Asprocan tendría que decir: ciudadanos de España, estamos vendiendo el plátano a tanto pesetas kilo. El que les cobre a ustedes más de cuánto les está robando. Podíamos hacerlo perfectamente. En cualquier caso, el mantener unas diferencias de precios de estas características es la expresión del que no ve nada más que la punta de su nariz. El corto plazo, la codicia llevada a los niveles más estúpidos que alguien puede entender. Y que, como es lógico, si estamos compitiendo, no voy a ser yo el que vaya a estar cobrando 1,30 cuando tú cobras todos no sé cuánto. Vamos todos, ¿por qué? Porque estamos compitiendo. Es decir, no hay posibilidad de decir, chacho, por la cantidad de dinero que tenemos en Europa, podemos competir hasta en precios. Hasta en precios. Pero claro, con estas condiciones, sin ninguna gestión conjunta de la oferta, imagínense ustedes en qué situación estamos. En fin, yo lo que les digo es que en mi experiencia personal, después de estar luchando para que Asprocan cambie, después de un montón de años, la convicción profunda a la que he llegado es a la que hace un momento don Santiago hacía referencia. Él no puede hacer nada si las OPP no se lo facilitan. Y en tanto que eso es así, lo que es fundamental es acabar con una situación de incompatibles para el trabajo en común. Y es el momento de los sindicatos y de ponerse en pie. Esto es verdad que es verdad, porque quien esté trabajando en esto está trabajando contra el viejo poder estructural del negocio platanero en las islas y es poderosísimo. Prácticamente incambiado en los últimos 50 años. Poderosísimo. Es un poco en ese escenario donde, a mi modo de ver, lo que en este momento se requiere, y acabando, estamos en una capa distinta, nueva, diferente. Lo que nos hace falta en este momento es mantener la cuota en el mercado peninsular, que es la garantía de mantener a 10.000 cosecheros, que es la razón por la cual Europa nos da las ayudas que nos da. Para eso es imprescindible la gestión conjunta de la oferta y acabar la competencia entre nosotros. Y la gestión conjunta de la oferta no puede hacerse con una Asprocan que está representada por los incompatibles. Y que, por lo tanto, es el momento y es la hora en que digamos, no tenemos nada, porque no son fenómenos personales. A ver si me explico. Esto no es cuestión de personas. Esto no tiene nada que ver, a mi juicio, con fulano, sutano, Antonio, Pedro o Luis. No, esto tiene que ver con la propia estructura, con la propia historia, que en este momento es inadecuada para los problemas que tenemos por delante. Y es el momento de decir, chacho, tenemos que cambiar, y para cambiarlo podemos hacer civilizadamente. Podemos pedir al gobierno de Canarias que nos ayude al tránsito, porque perfectamente el gobierno de Canarias entenderá que lo que hace falta es una gestión conjunta de la oferta, y lo entiende, y que en la actualidad no se puede hacer por las razones que hemos explicado, y entonces lo que hay que hacer es con tranquilidad, con serenidad, pero con coraje y con decisión, sacar las cosas adelante. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que